días, son las 6 de la mañana de este miércoles 20 de diciembre de 2017, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Aprobada la reforma tributaria en los Estados Unidos. Se pronunciaron ya la Cámara y el Senado. Hay pequeñas cuestiones de trámite tecnológico, podríamos decir, pero todo quedará resuelto el día de hoy. Lo que es un hecho es la victoria republicana sin precedentes, una reforma tributaria como no la había desde la época de Ronald Reagan en 1981, la reforma tributaria de Trump. Algunas malas lenguas dicen que lo más visible de ella es el recorte a los impuestos de las empresas y que por casualidad el presidente de la República, Donald Trump, tiene cerca de 500 de ellas. Eso dicen las malas lenguas. Pero lo cierto es que los republicanos obtuvieron una inmensa victoria, que las empresas en los Estados Unidos pagarán mucho menos impuestos y que los Estados Unidos serán un polo de atracción de la gran inversión mundial. No cabe ninguna duda. Lo que no hemos examinado es qué pasará en Colombia, cuál será el efecto que esa reforma tributaria tenga sobre los países como Colombia que esperan recibir inversión extranjera. Colombia con una carga tributaria final del 70%, y los Estados Unidos empiezan con una carga tributaria del 20%. Entonces, ¿eso para dónde va? ¿Para dónde va? El asesinato de Álvaro Gómez, declarado crimen de lesa humanidad, se revive la investigación en el punto en que estaba y en el que Montealegre lo dejó culposamente porque estaba muy ocupado contratando ex magistrados del Consejo de Estado como el actual ministro de Justicia, como Enrique Gil, que lo contrató por 800 millones de pesos para no hacer nada, es decir, para robarse 800 millones de pesos. Para eso lo contrató Montealegre, porque estaba pagando el favor que Gil Botero le hizo en el Consejo de Estado, consiguiéndole la ampliación de su periodo en casi 3 años. De manera que así le pagó contratando a Gil Botero y a otros, entre ellos a su amiguita Natalia Springer. Entonces, ojalá alguien le ponga lupa a las actuaciones de Montealegre. Pero todos estábamos en que Montealegre no hizo nada por investigar el crimen de Álvaro Gómez Hurtado porque tenía ocupaciones mucho más atractivas como estas que acabamos de describir. Y todo apunta, claro, como todos sabíamos, al Cartel del Norte del Valle. Y cuando lleguen al Cartel del Norte del Valle se van a encontrar con Ignacio Londoño, con Jesucita la mamá, con los que movían a estos bandidos del Norte del Valle, muchos de los cuales están presos en cárceles de los Estados Unidos a donde los mandó Álvaro Uribe Vélez. Pero allá están, listos a declarar y lo han estado siempre, y a contar quién los mandó. En otras palabras, ¿qué parte del establecimiento contra el que escribía Álvaro Gómez en aquellas jornadas dramáticas del país con el proceso 8000, el de Ernesto Samper, qué parte del establecimiento presidido por Ernesto Samper asesinó a Álvaro Gómez? Y ahí se van a encontrar también a Danilo González y sugerimos una prueba pues elemental y sencillísima de seguir. Quienes estuvieron en el entierro de Danilo González llorando a lágrima tendida por el dolor que le causaba la desaparición de tan insigne criminal. De modo pues que volverán las oscuras golondrinas. El crimen de Álvaro Gómez no puede quedar impune. Ese fue un crimen tan doloroso como decisivo en la historia política del país. Bueno, sigue Riverita y Santos dando lecciones de derecho constitucional. Lo que están haciendo con la Constitución es sencillamente deprimente. Este sinvergüenza de Santos no tiene medida
en su capacidad para mentir, para engañar y para armar enredos. Metió contra la decisión del Senado de la República de hundir las 16 circunscripciones para las FARC, porque dicen que son para las víctimas. Mentiras, son para las FARC, y por eso las FARC están tan interesadas en esas 16 circunscripciones. Ustedes creen que si fueran para víctimas de las FARC, es decir, para sus enemigos, las FARC estuvieran interesadas en el proyecto. Pero por favor, ¿a quién se le ocurre? Pues metieron una acción de cumplimiento, nadie sabe de qué. Una acción de tutela, como si las decisiones del Congreso de la República tuvieran tutelas. Era pues lo último que faltaba. Y entonces una acción de nulidad en el Consejo de Estado. Y ahora ya no se sabe ni qué camino seguir, ni qué hacer, pero no importa. Cualquier cosa que aprueben, cualquier cosa, sea el peor mamarracho constitucional, lo aprueba la Corte Constitucional. Y si no, ¿para qué tiene Santos allá unos sirvientes? Para eso, para que le aprueben cualquier cosa, como Maduro tiene su corte, como cada uno de los dictadores del momento, lo primero que hacen es hacerse a una corte. Santos tiene la suya, comandada por la señora Fajardo y por el ex magistrado ese que tiene tantas cosas que contar sobre su vida personal y que no se las ha contado a nadie, y de ahí en adelante hasta formar una mayoría de incondicionales, de abyectos servidores, no de la Constitución política, no del orden jurídico en el país, no, en absoluto, de los intereses de Santos y de las FARC. Cualquier cosa la van a aprobar. Luego ya sabemos que sacan las circunscripciones de cualquier manera que sea, con cualquier cosa, con cualquier argumento, de cualquier modo. Para eso tienen en la Corte Constitucional los sirvientes que merece un régimen como el de Santos. Santos no extraditará a Moreno, al exfiscal anticorrupción, sino cuando diga toda la verdad. Es decir, que no lo va a extraditar nunca. ¿Cuándo va a decir toda la verdad Moreno? Pues o no la dice nunca, o Santos considerará que no la ha dicho toda y entonces no lo extradita. Pues así es Santos, todo es una mentira, como el cuento del recorte presupuestal de 4 billones de pesos. A ver a qué le va a recortar. Ah, no, que es que en gastos de funcionamiento recortaremos 2 billones. Eso no es decir nada. Sean mentirosos, no sean embusteros. Los gastos del presupuesto nacional tienen que estar divididos en gastos de funcionamiento, gastos de inversión e inversión social. Una de las tres. Yo digo cualquier cosa. A ver a quién le va a quitar 4 billones de pesos cuando apenas acaba el Congreso de aprobar una ley presupuestal para el próximo año a instancias del gobierno. Luego esto es un gobierno no serio, este es un gobierno embustero, con el ministro de Hacienda que es el más grande embustero. Bueno, el más grande no, porque Santos está ahí. Entonces, el segundo más grande embustero de la nación. Esto es inaudito, todo es inaudito lo que pasa en Colombia. Hay una nueva encuesta sobre las preferencias electorales de los colombianos ahora en vísperas de la Navidad y del Año Nuevo, hecha por Lemoine. De Lemoine solamente tenemos que decir que a nosotros no nos merece ningún respeto ese encuestador, pero pues que al Centro Democrático sí, como lo eligió para que Lemoine escogiera al candidato, pues debe ser muy cercano al respeto del Centro Democrático. Y es una encuesta nada buena para el Centro Democrático. ¿Sorpresa? No, ninguna. Pues Lemoine es Lemoine. Lemoine es el hombre de Yamid Amat. Lemoine es el hombre de Santos. Lo ha sido siempre. Es una encuesta sesgada y mentirosa. Pero repetimos, no fue a nosotros a los que se nos ocurrió que semejante sujeto y semejante empresa pudieran escoger el candidato del Centro Democrático. Pero así fue, para dolor del país. Bloqueos en Honduras tras declaración de Hernández como presidente. La reelección sigue causando problemas en Honduras. Luis Almagro, el secretario de la OEA, que ha tenido posiciones muy valerosas en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, sale con una propuesta absolutamente insólita, y es que se repitan no las
los escrutinios, los conteos de votos, no, sino que se repitan las elecciones. Señor Almagro, se le fueron las luces. Prisión domiciliaria para Marcelo Odebrecht. Ya pagó cerca de 2 años de cárcel. El hombre clave en todos los desmanes de Odebrecht, una organización criminal dedicada a sobornar a grandes en todos los países para conseguir contratos de obra y que ha tenido efectos demoledores en muchas naciones. En Venezuela no, porque pues en Venezuela no hay justicia ni hay nada. En el Brasil mismo ha tenido efectos gravísimos en el Perú, efectos gravísimos en el Ecuador, pero en Colombia no pasa nada con el caso Odebrecht. Lo cierto es que Marcelo Odebrecht se va a prisión domiciliaria, tendrá unos añitos en su casa de 3.000 metros cuadrados en el sitio más costoso de Morumbí. Es posible que no la pase del todo mal Marcelo Odebrecht. Tragedia con turistas en México. Hay 12 muertos y más de 20 heridos en un autobús en la zona de Cafetal a Mahahual, en Quintana Roo. Confirman en Arabia Saudita una interceptación de un misil lanzado por hutíes de Yemen. Dicen que contra un palacio de Arabia Saudita donde habrá una gran reunión de jefes árabes. Eso es lo que dicen. Yo no sé si el misil decía en alguna parte para dónde estaba lanzado, pero allá insisten en que iba lanzado contra un palacio de Arabia Saudita. Nicolás Maduro ordena plomo contra terroristas ante el hecho de que un grupo comandado por el ex policía Óscar Pérez, muy famoso por sus apariciones en público, muy espectacular, y quien está ejerciendo oposición a falta de oposición, porque en Venezuela no la hay, distinta de la de María Corina Machado, distinta del exalcalde de Caracas, no hay oposición en Venezuela. Entonces, este exoficial de la policía de Maduro, Óscar Pérez, asaltó un cuartel de donde se robó un armamento. Y Maduro ordena darle plomo sin compasión. Macron recibirá a Abbas para hablar de paz en Palestina. Bueno, eso lo dicen los servicios de información de Francia. No sabemos qué importancia tenga el tema. Bangladesh y Birmania estudian regreso de refugiados rohingyas, precisamente a Birmania. Esa gente está refugiada en Bangladesh. ¿Cómo estará uno desesperado en la vida para buscar refugio en uno de los países más pobres, más miserables del mundo como es Bangladesh? Pero a los rohingyas no les queda otra alternativa para sobrevivir. Se van a reunir, es un grupo de 15 y 15 de lado y lado, 30, pero suficiente para que se sepa por anticipado que de ahí no saldrá nada. No estoy banalizando asesinatos de líderes, dice el pensador Villegas, solamente dice que los asesinatos de líderes se deben, entre otras, a líos de faldas. Este petimetre que tenemos de ministro de Defensa, pues es capaz de faltarle al respeto a las 78 víctimas, cubriéndolas con semejante manto, como ahora se dice, un manto. Pues el manto es que los mataron por líos de faldas, pero él no estaba analizando esos asesinatos. No, ¿para qué? ¿Para qué? El Comité de Escogencia, nombrado por las FARC y por Santos, el Comité Integrado. Oigan pues, recuérdenlo bien, 3 extranjeros comunistoides, uno español, otro argentino, otro peruano, enemigos de Colombia, declarados enemigos de Colombia. Y luego un magistrado de la Corte Suprema de Justicia reconocido por sus ideas izquierdistas y una señora farmacéutica que fue de las Juventudes Comunistas. Ese es el Comité de Escogencia, da los últimos toques a la escogencia de magistrados de la JEP, que por fortuna no tendrán la facultad de juzgar civiles.
Esa fue una de las únicas reformitas que hizo la Corte Constitucional que valiera la pena en esa materia, pero en eso vamos. Coalición Colombia. Esta es la coalición de Fajardo, de Robledo y de Claudia López. Lanzan su programa de 13 ejes. Desde que un programa tenga 13 ejes es porque no es programa ni en nada. Pero uno se pone a leer por lo menos lo que se ha publicado y no sabe si morirse de la risa o de dolor de patria, de que a la gente la engañen de esa manera. Es que hay que estar a favor de la educación, hay que estar a favor de la buena salud, hay que estar en contra de la corrupción y del clientelismo, hay que estar en favor de la construcción de vivienda gratuita, hay que estar en favor de la reactivación económica. ¿Eso es un programa? ¿Eso es un programa? Un recetario barato de buenas intenciones que cualquiera hace, el hombre de la esquina. No, es que hay que hacer todas esas cosas. No, el cuide está en decir cómo. ¿Cómo se recupera la confianza? ¿Cómo se reactiva la economía? ¿Cómo de una economía reactivada pueden salir recursos para la educación y para la salud y para esto y para aquello? ¿Cómo y de dónde? Ahí no hay nada, nada. Porque el que dirige la orquesta, que es Sergio Fajardo, ni es director ni tiene orquesta, ni es nada, ni es nada. A Fajardo hay que desnudarlo, así quedará más bonito seguramente, pero hay que desnudarlo, hay que ponerlo en evidencia ante el país. Un hombre intelectualmente incompetente, un hombre que no tiene ilustración en nada, que no sabe nada de nada, sino poner cara bonita con su larga cabellera mecida por el viento y con ojos de sorpresa angelicales. Ese es el candidato para la presidencia de la República, el candidato de la oposición, el que marcha adelante en las encuestas como la de Le Monde, de la que hablaremos enseguida. Por favor, Dios nos tenga de su mano. Preferible un izquierdista de verdad. Si el candidato fuera Robledo no sabría a qué atenerse, y es un hombre serio con quien se pueden discutir los temas y las cosas, pero pues con un sujeto como estos nadie sabe ni de dónde viene ni para dónde va. Y hoy en la historia seguiremos con nuestros recuentos históricos de los comienzos de la Nueva Granada. Está posesionado José Ignacio de Márquez y entonces le vienen nada menos que las dos grandes revueltas que organiza Obando. Obando en el fondo pues fue la estrella polar de todas las revoluciones y de todos los ataques contra las instituciones en los comienzos de la Nueva Granada. La famosa revolución de los conventos y después la revolución de los supremos, que logró organizar muchos supremos que se alzaron en armas contra el gobierno, llenando de dolor, de sangre, de miseria a este pobre país que apenas emergía de sus cenizas después de la gran guerra de independencia. Supremos por todas partes, inclusive pues ya hablaremos de un Carbona, un bandido que vino desde Venezuela para convertirse en supremo en Colombia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Recuerden ustedes seguir nuestra señal en internet a través de Wunder Radio y de Tuning Radio escribiendo La Hora de la Verdad, audio de alta calidad en cualquier parte de Colombia o del mundo. También nos pueden sintonizar a través de los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá de Radio Red de RCN. Nos pueden también seguir a través de las redes sociales en Twitter, @Hora de la Verdad, y en Facebook y Facebook Live, donde está nuestra señal de audio también. Lo pueden hacer escribiendo La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. Como siempre, en esta dirección www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. 6 de la mañana, 21 minutos. Muy buenos días, aquí estoy con más voz, me disculpan si no es la mejor, pero bueno, ahí nos vamos recuperando poco a poco. Tengo voz suficiente para contarles que hay una nueva encuesta, esta vez del Centro Nacional de Consultoría, que mide la intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones a la presidencia en diferentes escenarios, ¿no? Pero digamos que en todos los escenarios
aparece Sergio Fajardo en primer lugar. Yo comparto con usted su opinión sobre Sergio Fajardo, pero aquí de lo que se trata es de hablar de lo que marcan las encuestas. Y Sergio Fajardo aparece con el 26%, Gustavo Petro aparece en segundo lugar con el 17%, Germán Vargas Lleras con el 10%, Humberto de la Calle el 9%, Iván Duque 9% también, empatado con Humberto de la Calle, Clara López 6%, Juan Carlos Pinzón 3%, votarían en blanco el 5%, ninguno 9% y no sabe, no responde 6%. Otro escenario, en el escenario de que la exministra Marta Lucía Ramírez fuera la candidata de la alianza Uribe-Pastrana. ¿Cómo sería? Pues sería Sergio Fajardo 25%, Gustavo Petro 18%, Germán Vargas Lleras en el tercer lugar con 13% de intención de voto, Humberto de la Calle 11%, Clara López 8%, Marta Lucía Ramírez 7%, Juan Carlos Pinzón 4%, votarían en blanco 4%, ninguno 8%, no sabe, no responde 2%. Y por último, el último escenario, el tercer y último escenario que analiza esta encuesta, y le preguntaron que quiénes creen que pueden pasar a una segunda vuelta. Y en el imaginario aparecen como fuertes Fajardo y Vargas Lleras. Sergio Fajardo con el 44%, Germán Vargas Lleras con el 42% y Gustavo Petro con el 30% en el tercer lugar. Le seguirían Humberto de la Calle con el 19%, Iván Duque 13%, Clara López 12%, Marta Lucía 10%, otros 8%, no sabe, no responde 3%. La encuesta, faltan muchas encuestas de todas formas, ¿no? Pero ahí vamos midiendo, podemos estar o no de acuerdo con determinadas encuestadoras, pero eso es lo que marca esta encuesta del Centro Nacional de Consultoría. Recordemos, Montserrat, que esta fue la encuestadora que escogió el candidato del Centro Democrático. Escogió a Iván Duque, claro, el señor Lemoine y los señores de Datesco. De manera, pues, que debe ser encuestador muy de la confianza del Centro Democrático, de su directora, de su presidente, pues de la gente del Centro Democrático que adoptó este sistema de selección del candidato que desde luego no hay para qué discutir ni analizar más, solamente que ese mismo encuestador condena ahora al Centro Democrático a un quinto lugar, dándole a la izquierda todas las ventajas imaginables, con una posición ahí de Germán Vargas Lleras, que uno no sabe si es de izquierda, de derecha, de la mitad para un lado, de la mitad para el otro. Parece que esta es la encuesta de los indefinidos, ¿no? Porque Sergio Fajardo ni decir, tampoco sabemos de dónde está ubicado. Bueno, Germán Vargas Lleras tampoco, por supuesto. Gustavo Petro sí, eso sí, a mí sí me sorprende lo fuerte que aparece Gustavo Petro en estas encuestas, la verdad. Bueno, encuestador, el señor Lemoine, repetimos, el señor Lemoine, que fue el encuestador que seleccionó el candidato del Centro Democrático, trabajando de la mano con Datexco. De modo que, para nosotros, ese señor Lemoine no nos merece ningún respeto como encuestador, no porque no comulguemos con las ideas que él tiene, no, pues de ninguna manera, es que un encuestador debe ser un encuestador y no un promotor ideológico disfrazado de encuestador. El señor nunca ha acertado, nunca. Vaya mirando, Montserrat, cuáles eran los vaticinios que él tenía sobre el plebiscito, sobre el sí y el no. Sí, cierto. Que lo vayan mirando nuestra producción, para que más adelante al oído contemos, a ver qué tan acertado es el señor Lemoine. Pero de todas maneras... No, y hay que recordar que las encuestas también influyen en el voto, ¿no? O sea, pero claro, porque la gente se pregunta quiénes vamos ganando. Entonces quiero que mi voto sea útil, entonces ¿para qué voy a votar por este señor? El voto útil, ¿para qué voy a votar por uno que está derrotado? Eso, claro que ese cuento no se lo comieron los del no, ¿no? O no nos lo comimos. Así es. Los del no. Sí, señor. No nos lo comimos, gracias a mi Dios.
otros sí lo negociaron. ¿Qué hacemos? Bueno, muy bien. De manera pues que esa es la encuesta de Lemoine. Ya debe ser de las últimas del año, ¿no? Yo no sé que haya otro encuestador que salga en vísperas de Navidad con otra encuesta. Sí, del año no creo. Probablemente la de Lemoine es estratégica para cerrar año. ¿Cómo cerraron el año? Pues con dos encuestas, la de Guarumo, que recuerden ustedes, el gran asesor de Guarumo, el gran inspirador de esto, fue el que se robó las elecciones desde la Registraduría Nacional del Estado Civil en el 2014. Y ahora este otro encuestador. Las encuestadoras que el país reputa serios, Napoleón Franco y Jan Haas y Bamer Gallup todavía no han dicho una sola palabra, pero el país se puede quedar con ese sabor de boca. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 20 de diciembre del año 17. Faltan 230 días para que termine el narcogobierno, el más corrupto gobierno en la historia política de Colombia. Cuando Eduardo Montealegre Linet se fue a otro sabático en Alemania, no sin antes haber calificado de traidor a este gobierno porque no le ternó a su pupilo Perdomo para fiscal. Hoy está de regreso al Sanedrín de Asesores Externos de Santos. Lo recuerda María Isabel Rueda el 23 de julio de 2017. Como fiscal, no fue rector de la política criminal. No es sino repasar la cantidad de procesos selectivamente engavetados que encontró el fiscal Néstor Humberto Martínez, sino que ejerció una especie de ministerio de policía contra la oposición tipo Fuché o Aristides Fernández. Más aún, Santos le avaló repugnantemente todos sus caprillos, entre ellos una reestructuración de la Fiscalía que incluía estrambóticas embajadas por el mundo y una universidad para proyectar la vanidad académica que nos costó a los colombianos cerca de 40.000 millones de pesos, que en lugar de salud y educación fueron a parar a la caneca de la basura. Fue famosa su feria de contratos, incluyendo los que le dio al actual ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que le metieron al bolsillo más de 750 millones de pesos a cambio de su continuidad. Montealegre pretendió destruir a la más valiente mujer, la contralor Sandra Morelli, la heroína, a quien condenó al destierro, y pretendió hasta quitarle a su hijo y entregárselo a Bienestar Familiar en la más virulenta persecución. Ahora, como en el caso de Sandra Morelli, se le devuelve todo, como es el caso del inmolado líder Álvaro Gómez Hurtado, que Montealegre Linet tenía engavetado. El nuevo fiscal, Néstor Humberto Martínez, declaró como delito de lesa humanidad. Mauricio Gómez Escobar, hijo de Álvaro Gómez Hurtado, sentenció así: Montealegre es el bandido más grande que existe en Colombia. Doctor Londoño, ¿qué hacía Montealegre Linet entonces? Bueno, aquí tenemos pues, vamos a ver si Néstor Humberto hace una investigación seria sobre el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Sabemos que hay diligencias pospuestas y vamos a hablar con el abogado de la familia, que además es miembro de la familia y que es un hombre de un valor extraordinario, bueno, heredado. Lo que se hereda no se hurta, dicen por ahí. Muy bien. Enrique Gómez Martínez estará con nosotros hablándonos de las diligencias que estuvieron pactadas, estuvieron ordenadas y que finalmente nunca se cumplieron, porque Montealegre era mejor para viajar con su amiguita Natalia Springer a los Estados Unidos, dizque para dictarle conferencias a los americanos sobre los cambios en la fiscalía, incluyendo sus famosas embajadas y su universidad, por lo que otros están presos, y por menos,
por mucho menos. Montealegre está haciendo mucha falta en la cárcel de La Picota. Allá tiene su lugar, porque la plata que se robaron con la famosa universidad y la plata que se robaron con las embajadas en el exterior y la que se robaron con la reforma que Santos le dio a Montealegre para comprárselo, porque esto es un acuerdo entre compadres y entre bandidos, hubieran bastado para que en cualquier democracia del mundo donde hubiera poder judicial de verdad, Montealegre estuviera no de asesor del ministro de Justicia, que le está pagando los servicios a Montealegre, porque Montealegre contrata a Gil. La cosa es así, Gil le ayuda a Montealegre en el Consejo de Estado para prorrogarle su periodo. Luego Montealegre contrata a Gil para pagarle el favor que le había hecho. Y ahora Gil contrata a Montealegre de asesor en el proceso de paz. Y ahí seguirán, claro. Entre bandidos, no, entre sastres no se cobran las hechuras, decía el adagio popular. Pues entre bandidos tampoco se miden, tampoco se paran mientes en favores recíprocos. Montealegre y Gil Botero haciéndose favores. Pero estamos hablando del crimen de Álvaro Gómez Hurtado, que paralizó Montealegre, curiosamente lo dejó paralizado. Vanessa Araujo. Doctor Fernando y queridos oyentes, muy buenos días. El Senado de Estados Unidos aprueba histórica reforma tributaria de Donald Trump. El Congreso de los Estados Unidos dio ayer su visto bueno a la bajada masiva de impuestos promovida por el presidente Donald Trump, aunque su aprobación definitiva tendrá que esperar unas horas, ya que el voto de la Cámara de Representantes quedó invalidado por tecnicismos. El Senado aprobó ayer el proyecto con 51 votos a favor, todos republicanos, y 48 votos en contra. El plan de los republicanos era aprobar este martes el proyecto de reforma fiscal en el Congreso para que Trump pudiese hoy ratificarlo con su firma en un acto en la Casa Blanca. Sin embargo, en la Cámara de Representantes las cosas no salieron tan bien como esperaban, a pesar de que la Cámara Baja aprobó con 227 votos a favor, todos republicanos, y 203 en contra el texto. Los demócratas hallaron fallos técnicos que torcieron los planes de los republicanos y que obligaron a una nueva votación que se realizará hoy en la mañana. Un asunto que retrasa los planes de Trump de celebrar ayer en la noche, pero que no frenará su intención. La reforma ya está aprobada. El recorte de impuestos impulsados por Trump es histórico, el más grande desde el realizado por Ronald Reagan en 1986. Estados Unidos queda así entre los países más atractivos a nivel mundial para invertir. En la guerra fiscal que vemos en la actualidad, donde los países compiten por atraer inversionistas bajando los impuestos, Estados Unidos se anota un gol. El impuesto a las empresas, por ejemplo, pasa del 35% al 21%, quedando incluso por debajo del impuesto promedio a las empresas en los países de la OCDE, que es del 24%. Se pone interesante entonces la competencia fiscal a nivel mundial. Los países más desarrollados han entendido que la clave para la prosperidad es generar el clima adecuado para que surja la empresa privada y se cree riqueza. Ojalá el gobierno de Juan Manuel Santos entendiera esto y en Colombia empezaran a bajar impuestos a las empresas que en la actualidad pagan una de las tributaciones más altas del mundo. Buena noticia entonces para Trump y para los Estados Unidos, que le apuesta al liberalismo económico bajando sus impuestos. Bueno, gran triunfo de Trump, gran triunfo de los republicanos, dígase lo que se diga. Hoy quedará confirmada la decisión porque las objeciones demócratas son puramente logísticas que se subsanarán en el día de hoy en la Cámara de los Estados Unidos. La reforma fiscal más ambiciosa desde la época de Ronald Reagan. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. El tema de las circunscripciones especiales para las FARC se convirtió en una verdadera y muy mala novela jurídica, donde las intrigas y las presiones de la guerrilla, el ministro Guillermo Rivera del Interior y el presidente Santos logran sentencias milagrosas de tutela y acciones de cumplimiento sencillamente traídas de los cabellos. Lo más grave
de las más recientes decisiones contra el Congreso de la República es que de manera descarada desconocen la independencia de poderes existente en la teoría del Estado Social de Derecho. Desde luego que se conoció que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en favor de las FARC en las últimas horas. Ayer lo reportamos aquí en La Hora de la Verdad, para obligar con una sentencia de una acción de cumplimiento a que se envíe el acto legislativo inexistente a la presidencia para que se promulgue. El juzgado 16, que había fallado una tutela en contra del Congreso y ayer nuevamente insistió con una sentencia en que se debía publicar en la Gaceta el acto legislativo que crea las 16 curules, que no serán para las víctimas sino para sus victimarios, dicho sea de paso, o más bien con mayor claridad, para las FARC. Pero como nada de estas jugadas y marrullas son suficientes, en las últimas horas, hay que agregarle, el gobierno con su trabajo, no en derecho, sino con presiones descaradas, logró que el Consejo de Estado admitiera una acción de nulidad en contra del acto jurídico mediante el cual se declaró hundida la iniciativa de las curules en el Senado de la República el 30 de noviembre. La novela está así, para resumir a los oyentes: una acción de tutela para que se publique el acto legislativo en la Gaceta del Congreso, una acción de cumplimiento para obligar al Congreso a que envíe el inexistente acto legislativo de las curules al presidente Santos para que lo promulgue, y por último, una acción de nulidad para dejar sin efecto la decisión de la plenaria del Senado que le dijo no a las 16 curules para la guerrilla. Por ahora, el Congreso se notificó de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca e impugnará el fallo, pero esto será a mediados de enero. El fallo de tutela de ayer, el mismo se pudo responder ayer mismo por parte del senador Efraín Cepeda, que ordenó a la imprenta nacional la publicación, mucho cuidado, no del acto legislativo porque no existe, sino de los anexos y trámites donde queda en evidencia que se hundió en la votación del 30 de noviembre. Y ahora esperamos pues la decisión del Consejo de Estado sobre la acción de nulidad que se fue admitida ayer cuando ya se entraba a vacancia judicial en la rama. Estas conductas dictatoriales las hemos visto muy de cerca en Venezuela, y aún con estas peligrosas muestras de dictadura hay algunos en Colombia que dicen que no estamos en el castrochavismo. Por lo menos en Venezuela ya se dieron cuenta y hacen marchas todos los días, pero aquí estamos en el problema y no nos hemos dado cuenta. Bueno, en Venezuela ya dejaron las marchas de mar. Ya las marchas costaron suficiente cantidad de muertos como para que la traición de la oposición a los que dieron su vida por tener una Venezuela democrática y no corrupta, esas manifestaciones pues ya cesaron, y ahora estamos en Venezuela en la no marcha, en la no oposición. Pero en fin, eso viene al margen, para decir que esto es la desinstitucionalización completa del país. Este sujeto y Rivera, el ministro del Interior, son un par de golpistas. ¿Qué es eso de acciones de tutela contra el Congreso? ¿Qué es eso de acciones de cumplimiento contra el Congreso de la República? ¿Qué es eso de acciones de nulidad ante el Consejo de Estado por decisiones internas del Congreso de la República? ¿Qué es eso? Desinstitucionalización del país. Este demócrata, este premio Nobel de la Paz, arruinó el país. Lo mismo que lo arruinaron cuando se dedicaron a las tutelas contra decisiones judiciales. Nos opusimos a eso en todos los tonos, de todas las maneras. La Corte Constitucional sacó una sentencia de esas pues que cambian otras sentencias, y terminamos en que no hay sentencia que se dicta en Colombia que no tenga tutela. Y acabaron con el Poder Judicial en Colombia. Ahora van a acabar también con lo que quedaba. Los restos del Congreso de la República los sepultó este gobierno corrupto de Juan Manuel Santos. Bueno, y nos vamos a hablar de deportes porque hay noticia de última hora por los lados del Atlético Nacional. Tata Castro. Muy buenos días a todos. Sí, señor, Atlético Nacional tiene nuevo director técnico. Se trata del argentino Jorge Almirón, con quien se firmó contrato ayer martes en Buenos Aires, según lo anunció el Club Verdolaga en las redes sociales. Almirón, con 46 años, llevó al Lanús a ser campeón argentino en 2016 y este año con el mismo club alcanzó la final de la Copa Libertadores, donde perdió frente a Gremio de Brasil.
También ganó la Supercopa Argentina 2016 y la Copa Bicentenario de ese mismo año, convirtiéndose en el entrenador más ganador en la historia de ese club. Ha dirigido varios clubes en México, entre ellos Dorados de Sinaloa, Veracruz, Correcaminos y Tijuana. En Argentina también estuvo al frente con Godoy Cruz, Defensa y Justicia e Independiente. El fútbol que propone a sus dirigidos se basa en el ataque, pero manteniendo el equilibrio. Le gustan los jugadores de una alta riqueza técnica y sus prácticas se caracterizan por la intensidad en el juego. El argentino estaba en negociaciones con la Unión Deportiva Las Palmas en España, pero no pudo cerrar su vinculación porque la Real Federación Española de Fútbol consideró que no podía demostrar los 5 años de experiencia que se le exigen a los entrenadores extranjeros para dirigir en ese país. Reemplazará a Juan Manuel Lillo, quien renunció el pasado 5 de diciembre tras quedar eliminado de los cuartos de final de la Liga Águila contra Deportes Tolima, y por ahora su primer reto será la Superliga frente a Millonarios el próximo mes de enero. Otro técnico argentino en Colombia, doctor Londoño. Pero bueno, muy bien, ya lo tenemos. Muy bien, de manera que técnico argentino, el de Lanús para el Atlético Nacional. Buen viento y buena mar, ¿no es cierto? Y joven. Y estaremos en un minuto con Enrique Gómez Martínez, abogado de la familia Gómez Hurtado, miembro de esa familia y luchador por la causa de la no impunidad en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Nos contará lo que significa la declaración de ese delito como de lesa humanidad, que se había demorado muchísimo. Si ha habido delitos de lesa humanidad evidentes, el de Álvaro Gómez Hurtado ocupa primera línea. En un minuto con Enrique Gómez Martínez, abogado en el caso de la parte civil, abogado de Álvaro, de la memoria de Álvaro Gómez Hurtado y de su significación en la vida del país. Un crimen atroz cometido a las puertas de la Universidad Sergio Arboleda, por quienes ya nos lo dirá el doctor Enrique Gómez Martínez, aunque hay un libro estupendo sobre la materia que ustedes deben leer. ¿Por qué lo mataron? Ahí está todo contado y ya veremos qué nos trae este ilustre abogado penalista Enrique Gómez Martínez. En un minuto.